¿Cómo era la vida en tiempos de Moisés? Las costumbres que forjaron la fe. El desierto tiene un sonido que solo el alma puede escuchar. No es silencio, es respiración. El viento que sopla entre las dunas parece contar historias antiguas, aquellas que comenzaron cuando un pueblo entero decidió caminar tras la voz de un profeta. Era el tiempo de Moisés. El tiempo en que los hombres dejaban atrás la esclavitud y aprendían, paso a paso, lo que significaba ser libres. No se trataba solo de cruzar un mar o llegar a una tierra prometida, se trataba de aprender a vivir bajo la mirada de Dios. La vida en aquellos días era sencilla y dura al mismo tiempo. Sencilla, porque se vivía con lo necesario; dura, porque cada día era una prueba. El sol ardía sobre las tiendas de lino, el viento levantaba el polvo del desierto, y la esperanza era lo único que mantenía firme a cada familia. El campamento del pueblo. Imagina una inmensa llanura rodeada por montañas. Miles de tiendas extendidas hasta donde la vista alcanza. Cada una hecha de pieles de cabra, reforzada con sogas y postes de madera. El campamento de Israel no era un lugar improvisado, tenía orden, un sentido, una armonía que reflejaba algo más que simple organización. En el centro, siempre, estaba el tabernáculo, el santuario portátil donde la presencia divina habitaba. A su alrededor, las tribus se distribuían en un círculo perfecto. Cada una sabía su lugar, cada familia su tienda, cada hombre su responsabilidad. El sonido del amanecer en aquel campamento era una mezcla de oración y trabajo. Las mujeres encendían el fuego, molían el grano, amasaban el pan sin levadura. Los niños corrían entre las tiendas recogiendo agua o ayudando a los ancianos. Los hombres preparaban las bestias de carga o revisaban las herramientas. No existían templos de piedra ni palacios, solo tiendas y desierto. Y sin embargo, en medio de esa simpleza, había algo sagrado. El pueblo vivía sabiendo que cada jornada era guiada por una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Esa nube era más que una señal. Era el recordatorio constante de que no estaban solos. Cada vez que se movía, el campamento entero recogía sus pertenencias, enrollaba las tiendas y seguía la marcha. Cuando se detenía, el pueblo descansaba. Así era la vida en tiempos de Moisés, una vida en movimiento, pero guiada por la fe. El pan del cielo y el agua de la roca. La comida era un milagro diario. Cada mañana, al amanecer, el suelo del desierto aparecía cubierto por una fina capa blanca, como escarcha. El pueblo lo llamaba maná, y su sabor, decían, era dulce como la miel. No se podía almacenar más de lo necesario, porque se echaba a perder. Solo el día antes del descanso podían recoger el doble. Así, cada día, aprendían la lección más difícil: confiar. Confiar en que mañana también habría provisión. El agua, por su parte, era vida y desafío. A veces brotaba de una roca, como en Horeb. Otras veces, escaseaba tanto que el pueblo murmuraba contra Moisés. Pero el desierto no era castigo, sino escuela. Dios enseñaba a su pueblo que no se vive solo de pan, sino de fe, vestiduras y símbolos. El polvo y el calor marcaban la piel de los viajeros, pero su vestimenta tenía un sentido práctico y espiritual. Los hombres usaban túnicas de lino o lana ligera, ceñidas con un cinturón de cuero. Las mujeres, vestidos largos, velos para cubrir el rostro del sol y mantos para las noches frías. Cada borde del manto tenía un pequeño nudo con hilo azul, llamado tzitzit. Ese detalle recordaba los mandamientos, una señal visible para no olvidar la ley en medio del viaje. No había lujo, pero sí dignidad. No había adornos de oro, pero sí belleza en lo simple, la ropa limpia, el rostro lavado, la mirada serena. En medio del desierto, la fe también se vestía. La mesa del pueblo. La comida no era abundante, pero sí sagrada. El pan sin levadura, las hierbas amargas, la carne del cordero asado, cada alimento recordaba algo. El pan hablaba de humildad, las hierbas de la amargura del pasado, y el cordero, del sacrificio y la redención. Comer juntos era un acto de comunión. Cada familia, alrededor del fuego, compartía lo poco con gratitud. Y al caer la noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, los ancianos contaban historias. Hablaban de Egipto, de los milagros, de las plagas, del mar abierto. Los niños escuchaban con asombro, y así la memoria se hacía eterna. No había libros, pero la historia vivía en la voz. La fe se transmitía contándola. Las jornadas del desierto. El día comenzaba con el primer rayo del sol. Las tiendas se abrían, los animales eran reunidos, y las familias se preparaban para caminar. El sonido de los pasos sobre la arena era constante, miles de pies moviéndose hacia lo desconocido. Cada jornada era una mezcla de esperanza y cansancio. El calor era implacable, pero el horizonte, siempre abierto, invitaba a seguir. A veces había murmullos, quejas, dudas, pero también canciones, alabanzas y silencios que eran oración. Por la noche, cuando el fuego ardía y el desierto se enfriaba, el pueblo descansaba. Moisés solía retirarse a hablar con Dios, y el campamento quedaba envuelto en una calma extraña, una calma que solo siente quien ha visto milagros y aún espera más. La ley en el Sinaí. Un día, el pueblo acampó al pie de una montaña.
El aire se volvió distinto. Las nubes descendieron, y el trueno resonó como una voz. Era el monte Sinaí, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Moisés subió solo, envuelto en niebla y fuego. Durante 40 días, el pueblo esperó. Abajo, los corazones temblaban. Algunos dudaban, otros oraban, otros encendían lámparas para mantener la esperanza viva. Cuando Moisés descendió, traía en sus manos tablas de piedra. En ellas estaban escritas las palabras que formarían la base de su vida, los 10 mandamientos. No eran simples reglas, eran el pacto, la brújula, el camino. A partir de entonces, el pueblo comprendió que la libertad no era hacer lo que quisieran, sino vivir de acuerdo con un propósito. El desierto los había liberado de Egipto, pero la ley los liberaba de sí mismos. El tabernáculo, casa de presencia. Entre las tribus se levantó una tienda distinta a todas, el tabernáculo. Sus telas eran de lino fino, azul, púrpura y carmesí. Sus bases de plata, sus columnas de bronce, sus cortinas cubiertas con pieles de carnero teñidas. Dentro, una lámpara de oro permanecía encendida día y noche. El altar del incienso llenaba el aire de fragancia, y el arca del pacto, oculta tras el velo, guardaba los mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Pero el pueblo entero sentía que algo sagrado habitaba en medio de ellos. No era un Dios lejano, sino uno que caminaba con su pueblo. Cada vez que el tabernáculo se erigía, el pueblo sabía que era momento de adorar. La fe no era una idea, era un acto. Encender el fuego, lavar las manos, inclinar el rostro, cada gesto tenía significado. Así, el pueblo aprendía que lo divino también se expresa en lo cotidiano. El alma del pueblo. Vivían del día a día, pero soñaban con una tierra que fluía leche y miel. Luchaban con el cansancio, pero no perdían la esperanza. Eran humanos, con dudas, con miedos, con errores. Y sin embargo, en medio del desierto, Dios los llamaba mi pueblo. Cada paso, cada jornada, cada noche bajo las estrellas era una lección de fe. El desierto los moldeaba como el alfarero moldea la arcilla, con fuego, con paciencia, con propósito. El pueblo de Israel avanzaba entre montañas y llanuras, guiado por la nube que nunca faltaba. El desierto parecía interminable, pero en cada jornada, en cada paso, algo cambiaba en su interior. Ya no eran los esclavos de Egipto. Eran un pueblo que aprendía a escuchar. Un pueblo que, en medio de la arena, encontraba sentido a su existencia. Porque el viaje no era solo geográfico, era espiritual. Era el paso del miedo a la confianza, del hambre a la gratitud, de la queja a la adoración. Y en ese proceso, nacieron las costumbres que darían forma a toda una fe. El tiempo sagrado. El tiempo, para los hijos de Israel, no se medía por relojes, sino por memoria. Cada día era un recordatorio de lo que Dios había hecho, y cada semana un ciclo de descanso y renovación. Así nació el Sabbat, el día de reposo. En aquel séptimo día, las tiendas quedaban en silencio. Nadie recogía maná, nadie encendía el fuego. Las familias se reunían y recordaban que no todo dependía del esfuerzo, sino también de la confianza. Era el día en que el pueblo aprendía a detenerse para escuchar. El Sabbat no era ocio, era encuentro. El hombre descansaba del trabajo, pero el alma descansaba en la presencia de Dios. Esa costumbre, nacida en medio del desierto, se convirtió en el corazón de la fe. Los ritos del corazón. Cada acto cotidiano tenía su sentido sagrado. Lavar las manos antes de comer, encender una lámpara al caer la noche, bendecir los alimentos, enseñar al niño a pronunciar el nombre de Dios. Nada era casualidad, todo formaba parte de un lenguaje espiritual. Los padres enseñaban a sus hijos las palabras del Shema, la oración que aún hoy se recita. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Era más que una plegaria, era una declaración de identidad. Un pueblo que había sido esclavo repetía cada mañana que solo un Dios reinaba, y que ese Dios los había escogido. En cada generación, la fe se transmitía como un legado, no con discursos, sino con actos sencillos. Un padre que levanta las manos al amanecer, una madre que enciende una lámpara al atardecer, un niño que aprende a orar antes de dormir. Así, la fe se hacía carne en la vida cotidiana. El tabernáculo, corazón del campamento. En el centro del campamento seguía brillando la tienda del encuentro, el tabernáculo. Cada vez que el sol se levantaba, los sacerdotes se acercaban al altar de bronce, ofrecían incienso y sacrificios, y encendían la lámpara de 7 brazos, la menorá, símbolo de la luz divina que nunca se apaga. El pueblo observaba desde la distancia, sabiendo que en aquel espacio, lo invisible se hacía visible. El humo del sacrificio subía al cielo como una plegaria colectiva. El sonido de los metales, el resplandor del oro, el olor del incienso, todo creaba una atmósfera de santidad. El tabernáculo no era solo un santuario. Era un recordatorio de que el Dios del universo había decidido habitar entre ellos, no en templos de piedra, sino en una tienda de campaña, como uno más del pueblo. Ese gesto lo entendieron como una declaración de amor, lo divino caminando al ritmo de los hombres. La tienda de Moisés.
Fuera del campamento, a cierta distancia, Moisés levantaba otra tienda, la tienda del encuentro. Allí hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. El pueblo veía desde lejos la nube que descendía, y sabían que la presencia estaba allí. En esos encuentros, Moisés regresaba con el rostro iluminado. El brillo era tan intenso que debía cubrirse con un velo. No era un milagro para asombrar, sino una señal de lo que ocurre cuando el alma humana se expone a la luz divina. El pueblo lo veía y comprendía que la cercanía con Dios transforma, que la oración no es un ritual vacío, sino un fuego que cambia al hombre desde adentro. El desierto como escuela. El desierto fue más que un paisaje, fue el aula de la fe. Allí aprendieron que la libertad no se conquista una vez, sino cada día. Aprendieron que la promesa no se cumple sin obediencia, y que la esperanza no muere si se alimenta con fe. Las pruebas, el hambre, la sed, los enemigos, el cansancio, se convirtieron en lecciones. Y cada caída, en oportunidad de volver a empezar. El pueblo que había cruzado el Mar Rojo no era el mismo que llegaría a Canaán. Habían cambiado por dentro. Ya no eran un grupo de esclavos, sino una nación guiada por una ley y un propósito. Así, el desierto se volvió el lugar donde la fe maduró. Y aunque muchos murieron sin ver la tierra prometida, sus hijos heredaron algo más valioso que la tierra, la confianza en un Dios que cumple su palabra. El rol de las mujeres. En medio de aquella sociedad nómada, las mujeres tuvieron un papel fundamental. Ellas sostenían la vida diaria, preparaban los alimentos, cuidaban de los enfermos, mantenían la tradición. Pero también fueron portadoras de fe y valentía. Miriam, la hermana de Moisés, fue profetisa y guía del pueblo. Después de cruzar el mar, fue ella quien levantó su voz con un tambor y dirigió el canto de victoria. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Las mujeres del desierto tejían mantos, preparaban perfumes, educaban a los niños. Y en los días de mayor prueba, eran ellas las que mantenían viva la esperanza. Mientras los hombres temían, ellas recordaban las promesas. Mientras el pueblo dudaba, ellas encendían la lámpara. La fe del pueblo era, en gran parte, la fe de sus madres. Los jóvenes del pacto. Los niños crecían bajo el cielo del desierto. Aprendían a caminar entre piedras, a orientarse por las estrellas, a escuchar los relatos de los mayores. Cada historia sobre Egipto, cada mención del mar que se abrió, se convertía en semilla para el futuro. Los jóvenes eran los guardianes de la memoria. Sabían que un día cruzarían el Jordán, que verían con sus propios ojos la tierra prometida. Sus juegos se parecían a la vida: construir, derribar, correr, volver a intentar. Porque el desierto les enseñaba que cada paso cuenta, y que la fe también se entrena. El canto del pueblo. En los momentos más difíciles, el pueblo cantaba. El canto era su refugio, su manera de resistir. A veces era un canto de súplica, otras de gratitud. Las canciones no se escribían, se memorizaban. Cada palabra llevaba la emoción de quien había visto el mar abrirse o el maná descender del cielo. La música unía a las tribus, hacía más ligeras las jornadas y transformaba el cansancio en adoración. El canto era la forma más pura de oración, porque incluso cuando faltaban palabras, la melodía seguía diciendo lo que el alma no podía callar. El valor del mandamiento. Los mandamientos no fueron dados como castigo, sino como protección. En una época donde todo era incierto, eran un mapa moral y espiritual. Cada uno enseñaba algo esencial: respeto, fidelidad, justicia, gratitud. El pueblo aprendió que la verdadera libertad no es ausencia de reglas, sino vivir en armonía con ellas. El mandamiento no limitaba, liberaba. Porque quien aprende a amar la ley, deja de vivir por miedo y empieza a vivir por propósito. El alma del pueblo se forjó al calor de esas palabras. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cada frase era una piedra en el fundamento de su fe. La fe que camina. Cada vez que la nube se movía, el campamento se levantaba. Era una coreografía perfecta. El sonido de los postes de madera, las sogas enrolladas, las bestias preparadas, los niños tomados de la mano. Y así, miles de personas avanzaban juntas. No sabían dónde acamparían al día siguiente, pero confiaban. La fe, más que creencia, era obediencia. Una confianza práctica, diaria, sencilla. En el corazón de esa marcha estaba Moisés, ya envejecido, pero aún firme. Había aprendido a escuchar y a esperar. Sabía que no vería la tierra prometida, pero su propósito estaba cumplido. Había enseñado a su pueblo a caminar con Dios. El legado. Cuando el viaje terminó y el pueblo miró desde las alturas del monte Nebo la tierra que tanto habían esperado, comprendieron algo más grande que la conquista. Comprendieron que el verdadero destino no era el lugar, sino la transformación. El desierto había dejado huellas en sus pies, pero también en sus corazones. Cada piedra del camino les enseñó algo. Cada prueba, cada día sin agua, cada noche bajo las estrellas, todo formó parte de un mismo propósito: convertirlos en un pueblo de fe. Moisés,
Desde la cima, contempló el horizonte. El viento soplaba sobre su rostro y el sol doraba la tierra a lo lejos. No necesitó entrar para sentir la promesa cumplida. La había visto florecer en su gente. La fe que forja el alma. Así era la vida en tiempos de Moisés. Sencilla, dura, sagrada. Un pueblo en movimiento, un Dios que acompañaba, un desierto convertido en santuario. Cada costumbre, desde el pan sin levadura hasta el encendido del fuego, era una oración disfrazada de gesto. Cada jornada era una conversación silenciosa entre el cielo y la tierra. Aquel pueblo aprendió que la fe no se hereda, se construye. Que la libertad no es un punto de llegada, sino una manera de vivir. Y aunque los siglos han pasado, el eco de su marcha aún resuena en el alma humana. Porque todos, de alguna forma, seguimos cruzando nuestro propio desierto. El mismo sol que los guió aún ilumina el camino de quienes creen. El mismo Dios que habló en el Sinaí aún susurra en los corazones que buscan esperanza. Y el mismo fuego que ardía en sus altares aún puede encenderse dentro de nosotros.